Exportación. Como los viernes de cada semana, la bienvenida en este espacio, con el gusto de siempre y el agradecimiento, por supuesto, para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, bienvenida, muy buena noche. ¿De qué platicamos hoy? Pues Carlos, buenas noches, buenas tardes, ya con el friito decembrino y empezando, bueno, no propiamente las vacaciones, pero el famoso Puente Guadalupe Reyes. Y fíjate que creo que es un buen momento para hacer un recuento de esta semana que ha sido lo más agitado que hemos vivido en mucho tiempo, en el sentido de lo que ha pasado, sobre todo en el escenario que nos ocupa mucho a nosotros, que tiene que ver con, yo digo relaciones internacionales, pero en realidad es relación bilateral por lo que ocupa a México de manera central la relación con Estados Unidos. Y fíjate que déjame empezar ahora sí que de adelante para atrás, porque tiene que ver con que apenas ayer están anunciando lo que ya habían anunciado anteriormente como esta visa dorada, que la visa Trump le dice el presidente de Estados Unidos, que es este intento de atraer un tipo de extranjero a su país de alto nivel adquisitivo y que tenga un nivel de inversión, incluso excepciones a los pagos de impuestos en algunos rubros, para que eso haga atractivo el poder invertir en Estados Unidos y obtener así un tipo de visa VIP. Pero en paralelo, y eso es lo que es impresionante, también se cierran algunas de las posibilidades de movilidad hacia Estados Unidos, cierran la posibilidad, y es muy lamentable, de lo que ha sido una práctica durante décadas en Estados Unidos de permitir la reunificación familiar de las personas que están en Estados Unidos y que finalmente buscan unirse con su familia. Y esto que había sido una forma de migración que ha generado el tipo de sociedad que tiene Estados Unidos, pues se anuncia como detenida, vamos, porque esto siempre puede tener un revés, un cambio, incluso una cuestión legal que lleve a que cambie, pero por ahora se anunció que estará detenida. Y en este mismo lógica jurídica de visados y de formas de viajar, de intercambiar con Estados Unidos, en nuestro caso, una sociedad de altísima movilidad, porque no se nos olvide que somos el país de mayor presencia en Estados Unidos. Simplemente 11 millones de mexicanos nacidos en nuestro país radican en Estados Unidos, más sus hijos y sus nietos. Entonces, es una comunidad muy importante y de mucha movilidad. Pero ahora anuncia Trump a la cabeza, pero digamos como parte de su proyecto, esto que tiene que ver con que quienes quieran una visa de turistas, que es lo más recurrente, necesitan y serán revisados en por lo menos 5 años de sus redes sociales. Esto está en discusión, pero digamos, es parte de lo que se anuncia como esto, lo anterior que mencioné. 5 años de sus redes sociales y además información de sus familiares más cercanos. Entonces, te hacen responsable además de lo que podría haber escrito pues a alguien que finalmente no necesariamente estás en la misma sintonía, aunque te quieras y aunque haya afecto y aunque haya cariño como es la familia. Pero bueno, eso sería uno de los elementos que suman. Y al mismo tiempo, pues un pago adicional que ya habían anunciado, pero que ahora pasa, digamos, a un nivel de debate ya más acotado. Entonces, esto, y yo decía de la semana, de vaya semana, porque recordarán, y lo digo rápidamente, pues que esta semana empezó no solamente con la semana, el viernes pasado, con esta cuestión de la FIFA, donde le dieron un premio de corcholata a Donald Trump por la paz, y que a partir de ahí, pues también fue una discusión sobre el papel que había tenido nuestra presidenta estando en Washington en esta ceremonia. Luego el evento acá en México, que también se escuchaba como una respuesta importante a el tono que de repente Trump le sube, y aunque en esa reunión fue muy cordial, bueno, pues se entiende que hay que mantener siempre la distancia y que los mensajes tienen un impacto que obviamente no es la política real, sino es parte de este juego diplomático. Pero en el ínterin pasaron tal cantidad de cosas, Carlos, bueno, y nada más les hago el recuento. Entre otras, la toma pirata de un barco petrolero venezolano en plenas costas bueno, dicen que si estaba o no en mar abierto, o si estaba en costas venezolanas, pero es una discusión muy grave por las implicaciones
acusaciones que tienen y peor, porque hoy mismo acaba de hacer una declaración Trump diciendo que no tendrían que ser necesariamente barcos venezolanos los que capturaran. Es decir, es un mensaje pues realmente de asalto en plena luz del día, si se necesita y lo requieren los estadounidenses, o por lo menos es lo que podemos ver hasta el día de hoy. La otra es el tema que fue y es, creo también, de mucha relevancia porque se encadena todo y ahí nos toca a nosotros de alguna manera la entrega de esta medalla del premio Nobel tan devaluado a la disidente política venezolana María Corina Machado, que ha hecho una serie de declaraciones y ha contado una historia pues que es muy extraña porque ella misma dice que estuvo a la deriva en el mar cuando se supone que tenía la protección estadounidense, pues ya no sabemos si les fallan los aparatos o cómo, o sea, la iban a sacar totalmente cubierta, cuidada, y de repente pues la dejan ahí en el medio del mar, pero bueno, esa es su historia, es lo que está contando, pero lo impactante de eso tiene que ver con que abre un frente muy fuerte, muy duro, muy vociferante, digamos, respecto al gobierno de Venezuela, y en ese sentido, pues abre todas las posibilidades de que siga este asedio que ya lo hemos visto por la vía de los bombardeos directos a barcos pequeños que se presume, o sea, decía hasta antes de la toma de este barco pirata, ¿no? Esta toma pirata de este barco petrolero, que pues los tenían que bombardear porque presuntamente tenían droga, pero pues no los podían detener, cuando en pleno mar pudieron detener un buque gigante. Entonces, bueno, son las contradicciones, ni nos quedamos en eso, porque sabemos bien que es parte de, digamos, las mentiras que se cuenta el propio presidente para hablar de estos temas. Y cierro con esto, simplemente decirte que hubo ayer una comparecencia muy fuerte de Kristi Noem, quien es secretaria de Seguridad en Estados Unidos, y realmente fue muy duro lo que le dijeron los propios congresistas, acusándola de un manejo tergiversado e incorrecto de la política migratoria en ese país. Entonces, un panorama bien complicado, muy Sí. interesante para seguirlo de cerca, Carlos. Por supuesto que sí, aunque se ven como borrascoso el futuro, doctora Leti Calderón Chelius, pero el objetivo nuestro es pues tratar de darle luz a toda esa oscuridad. Por lo pronto, excelente como siempre. Mil gracias por la participación del día de hoy, doctora Leticia Calderón Chelius. Nos vemos el viernes que entra. El Sí, jueves próximo es el Día de las Personas Migrantes y ya les estaré contando. perfecto. Muchísimas gracias como siempre, doctora Leti. Excelente fin de semana. Buenas tardes, saludos a todos. Igualmente, la doctora Leticia Calderón Chelius, aquí